Muy buenos días, hermanos. Realmente para mí es un profundo privilegio estar nuevamente acá ante su palabra. Como Greg comentó, tengo el distintivo privilegio de poder servir en el consejo de ante su palabra, especialmente en las cosas relacionadas acá en Estados Unidos. Y es una bendición poder servir junto a Greg, y quiero tomar unos minutos de mi sermón, que es bastante limitado, para honrar a Greg. Realmente estas cosas suceden humanamente, principalmente por el esfuerzo de Greg. Y una de las cosas que yo amo de venir ante su palabra es que esto es una reunión familiar, hermanos. Todos los años venimos y gente nueva viene, pero hay gente que viene por años y nos vemos, nos conocemos. A veces no sabemos nuestros nombres, pero sabemos que somos hermanos en la fe y hay una cercanía. Y en verdad que amo estar aquí. En esta ocasión tengo a mi familia completa que vino conmigo para estar. Está mi esposa Katy, mi hijo Joey de 16 y mi hija Yanel. Katy y yo este año cumplimos 25 años de casado, vamos a cumplir. Así que es una bendición que ellos estén conmigo. Y a mí me gusta decir, no sé si he escuchado que yo diga esto antes, que mi familia representa gracia y misericordia, hermanos. Gracia y misericordia. Gracia, porque si usted ve este rostro y ve el rostro de mi esposa, ella se casó por gracia. Misericordia es que ellos se parecen a ella y no se parecen a mí. Lo que puedo decir que mi hijo sacó de mí fue la altura. Esa parte la aporté yo. Vienen 10 hermanos de la Iglesia Gracia Soberana de Maryland con nosotros. Y algo que quiero decir antes de seguir, que también me anima a esta conferencia. Detrás de esta conferencia no hay una iglesia impresionante. Son varias iglesias pequeñas, no impresionantes, que por la gracia del Señor queremos servir al pueblo de Dios y utilizar los talentos que el Señor nos ha dado para poder servir y poder, de alguna forma, poder ser de ánimo a pastores. Y necesitamos iglesias grandes que hagan cosas, pero las iglesias pequeñas también tenemos que servir. Y muchas veces se logra cuando juntamos esfuerzo, cuando trabajamos juntos y demostramos el amor de Dios. Y esto es lo que sucede ante su palabra. No somos iglesias impresionantes, pero déjeme decirle, servimos a un Dios impresionante, con un mensaje impresionante. Así que vamos a orar. Señor, te pedimos que en tu misericordia tú hables a nuestros corazones y que tu palabra tenga un efecto de que nuestros oídos estén abiertos a escucharte. Porque si no te escuchamos, no seremos sostenidos por la palabra del Señor, que es suficiente. Permite que el milagro de poder escucharte afecte el caminar de nuestras vidas día a día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Antes de entrar al mensaje, otro que le voy a pedir, yo sirvo en esta junta de ante su palabra con todos argentinos. Pueden orar por mí. El tema que quiero traer hoy es la suficiencia de las escrituras en el día a día. Y en verdad no sabía hasta hace poco que Greg iba a hablar de la palabra del sembrador. Y creo que el mensaje viene a afirmar algo que Greg trajo. Y es que necesitamos inclinar nuestro corazón de una manera humilde a escuchar la voz de Dios en el día a día por medio de su palabra, para poder ser esa tierra fértil, para poder ser ese lugar donde la semilla va a germinar. Y hay muchas diferentes cosas sucediendo. Hay cosas que nosotros no podemos controlar, que solamente la soberanía del Dios puede hacer. Hay otras circunstancias como Greg mencionó, pero queremos de nuestra parte, lo que es nuestra responsabilidad, inclinarnos y ponernos en una posición para que la palabra de Dios tenga efecto en nuestros corazones, y es que podamos escucharla y poder seguir la palabra para poder terminar la carrera, hermanos. La vida del creyente no es por segmentos. No entramos al cielo porque tuvimos 5 buenos años de creyentes. Tenemos que completar la carrera, tenemos que terminarla. No podemos ser aquellos que la semilla llegó un momento, germinó, pero no dio fruto. Queremos llegar hasta el fin. Y el texto de hoy es la carta de los Hebreos completa. Sí, así de loco soy.
Vamos a intentar hacer un sermón de la carta de los Hebreos. Creo que necesitamos como creyentes entender más ampliamente muchas veces las Escrituras y poder ver mensajes completos de cartas. Y sé que quizás voy a dejar algunos aspectos, pero el deseo que quiero mostrarles es que necesitamos la suficiencia de las Escrituras. Necesitamos creer que Jesucristo es mejor, porque las Escrituras lo revelan como mejor para poder terminar la carrera. Y solamente vamos a creer eso si creemos que lo que dice este libro es verdad acerca de Jesús, para que en el día a día, hermanos, y esta es la parte que a veces perdemos, a veces pensamos que nuestra vida de creyente se camina en momentos especiales o en conferencias. Y la vida del creyente se camina en el día a día, donde necesitamos que la palabra de Dios esté en nuestros corazones. El maratón, correr un maratón, 26.2 millas, 42 kilómetros. Aquí vino un amigo pastor americano. Caleb, where are you? Ok, está buscando. Un amigo pastor que corría, casi cualifica para ir a las Olimpiadas. Corría maratones en 2 horas 20 minutos. Eso es un tiempo elite. Yo hice varios maratones un poco más lentos. Y es una carrera rara, porque si tú haces diferentes entrenamientos para correr un maratón, usualmente vas a correr varios medios maratones, que es la mitad, 13 millas. Y si tú corres un medio maratón, al paso que debes correrlo, that's Caleb, world class runner, maratonista de clase mundial, es pastor aquí en el área de Texas, amigo cercano. Pero si tú coges un maratón, un medio maratón, al paso que quieres hacer tu mejor tiempo, vas a llegar cansado, vas a llegar agotado. Cuando hagas el maratón completo, vas a ir un paso más lento. Ponle que coges el medio maratón a 7:30 la milla y el maratón lo vas a coger a 8 minutos la milla. Cuando tú llegas al punto de medio maratón, en el maratón, ¿me están siguiendo? Te vas a sentir cómodo. Tú dices, esto es fácil, porque vas a un paso más cómodo del que tú usualmente cogerías un medio maratón y llegas a la distancia de medio maratón y dices, uy, tengo mucha fuerza. Y puedes cometer errores, creerte mentiras, creer que puedes ir más rápido, creer que puedes quizás no hidratarte tanto y puedes cometer varios errores y no llegar a la meta. Te sentiste fuerte al punto del medio maratón y no pudiste llegar al maratón completo porque te creíste mentiras en algún momento. La vida del creyente es una carrera completa, hermanos. Y si queremos llegar hasta la meta, tenemos que creer las verdades de la palabra y no creernos mentiras. Y yo creo que el texto de la carta de los Hebreos es súper relevante al momento que vivimos, porque fue escrito a creyentes que estaban viviendo en un mundo que era hostil hacia ellos. Hebreos capítulo 10 nos dice que muchos de ellos habían perdido sus propiedades, muchos de ellos habían ido a la cárcel y estaba un llamado de este autor a que pudieran permanecer firmes hasta la meta, a que no abandonaran su profesión de fe, a que no cometieran el pecado imperdonable, la apostasía contra la verdad del Evangelio. Y todos tenemos esta tentación de no llegar a la meta por diferentes razones. Ayer Greg mencionó algunas. Hermanos, y si queremos llegar a la meta, si queremos cruzar ese momento que veremos a nuestro Señor, tenemos que creer lo que la palabra dice acerca de Él. Y yo entiendo que un mensaje principal acerca de Jesús en la carta de los Hebreos es este: Jesucristo es mejor. Él es mejor, hermanos. Es supremo, es superior. Y si creemos que es mejor y realmente abrazamos esa idea porque la palabra de Dios lo revela, vamos a tener la fuerza necesaria en el día a día, hermanos, por medio del poder del Espíritu y su gracia, para poder cruzar la meta. Yo no sé ustedes, yo quiero ver al Señor. Yo quiero verlo. Quiero ver su gloria. Y sé que mi pecado en ocasiones es la lucha para impedirme llegar a ese lugar. Y tengo que diariamente creer que las Escrituras son suficientes para poder llegar a ese momento. Hermanos, si creemos que Jesucristo habla, que se ha revelado,
y ha revelado su propósito, alineamos nuestras vidas en el día a día a su palabra para que podamos llegar hasta la meta. Así que nuestro texto es la carta a los Hebreos. Yo voy a comenzar leyendo Hebreos 6:17 y después voy a ir a través de todo la carta de los Hebreos. Vamos, esta es la palabra de nuestro Señor. Abre nuestros oídos a escuchar tu voz, Padre. Hebreos 6:17. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme que penetra hasta una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Hermanos, la verdad del Evangelio se convierte en un ancla. Es uno de los mensajes que el autor de los Hebreos nos está trayendo. Él dice, Dios se ha presentado como inmutable. ¿Qué quiere decir eso? Que no cambia. Y por cosas inmutables, hoy podemos pararnos en las promesas del Evangelio y creer que la palabra de Dios es suficiente porque Dios no va a cambiar. Si Él ha prometido algo, lo va a cumplir. Y si ha prometido que será el ancla que nos va a hacer no desviarnos, en el capítulo 2 dice que tengamos cuidado de no desviarnos. Y ese desviar es un desviar sutil. No es algo que sucede de un día a otro. No es que tú te levantaste y dijiste hoy voy a abandonar la fe. Hoy voy a cometer adulterio. Sino que es algo sutil que se va sucediendo, que poco a poco nos vamos desviando. Es como que estás en un lago y pareciera que no hay ninguna corriente y estás en un kayak y te entretuviste y de momento te das cuenta que estás en otro lugar. Sutilmente te vas apartando y necesitamos un ancla. Necesitamos algo que nos sostenga. Y ese ancla es la esperanza que tenemos por medio de las promesas de un Dios que no cambia. Hermanos, si Dios cambiara, la suficiencia de las Escrituras no serían suficientes. Pero tenemos que creer en nuestro corazón que nuestro Dios no cambia. Y aunque en medio de circunstancias difíciles, esta iglesia estaba en medio de circunstancias difíciles. Estaban perdiendo sus hogares, estaban perdiendo su libertad, estaban perdiendo su lugar en la sociedad. Y quizás no estamos en el mismo lugar que ellos, pero estamos en un tiempo que muchas partes de la sociedad son hostiles al cristianismo. Quizás en el sur no se ve tanto, pero donde yo vivo, en la República Socialista de Maryland, se siente la hostilidad. Es palpable este sentido de hostilidad contra la iglesia. Necesitamos un ancla. Necesitamos algo que en momentos de vientos difíciles permanezcamos firmes para no cometer apostasía. El autor de los Hebreos en varias ocasiones nos dice que mantengamos nuestra confesión. Hebreos 3:6. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza. Él se convierte en esta casa si retenemos firme la fe. Hebreos 10:23, mantengamos firme la profesión. Hermanos, la salvación es soberana, la gracia de Dios es suficiente, pero esa gracia invita a que respondamos con fidelidad a nuestro Dios y con intencionalidad. Y hay varios peligros que la carta de los Hebreos nos presenta. Un peligro es la pasividad, como mencioné, es desviarnos sin darnos cuenta. Es permitir que la cultura comience a dictar cómo criamos nuestros hijos. Cómo se debe comenzar una relación entre un chico y una chica para ir a un matrimonio. Es cómo nos entretenemos, cómo gastamos nuestro dinero, cómo invertimos nuestro tiempo libre. No te metas en mis libertades cristianas, decimos,
para abrazar al mundo muchas veces. Y pasivamente nos vamos desviando. Puede ser un peligro de una actitud rebelde. O pueden ser presiones externas, como vemos en el libro, en la carta a los Hebreos. Pero en medio de estos peligros, el autor de los Hebreos le dice a esta iglesia, hermanos, piensa esto bien. Ellos estaban perdiendo sus hogares, algunos de ellos estaban presos, y les dice que mantengan la profesión de fe hasta el fin, que no se desvíen. No les dice, un puertorriqueño diría, ay bendito, pobrecito, no te preocupes, todo está bien. No, él va justo al problema y le dice, retén la fe hasta el fin. Hermanos, la forma de estar firmes en el día a día para no cometer apostasía, para poder terminar la carrera, es que escuchamos a Jesús, que es suficiente para anclarnos en la verdad. Para terminar la carrera, este es el mensaje que le voy a dar. Yo sé que es temprano, si quiere darse un nap después de esto. Para terminar la carrera, escuchamos a Jesús, que es suficiente para anclarnos en la verdad. Punto número 1, Jesús es mejor. Jesús es mejor. Si alguien no dice amén, voy a hacer un sermón evangelístico. Jesús es mejor. Amén. Dije, no, parece que no hay nadie convertido porque Jesús es mejor. Alguien tiene que responder a eso. Voy a tratar de cubrir en cierta forma los primeros 10 capítulos de Hebreos en 10 minutos o 5. Pero básicamente el autor de los Hebreos nos está diciendo este mensaje: Jesús es mejor. Jesús es mejor que los ángeles, es mejor que Moisés, es mejor que el templo, es mejor que la ley. No hay ninguna forma de salvación mejor que Jesús. No hay otra forma que podamos acercarnos. Hermanos, esta palabra es escandalosa. Confiadamente al trono de la gracia, que no es por medio de Jesús. Y quiere mostrar la supremacía de Cristo como el medio de poder acercarnos al Padre, que es donde vamos a encontrar el lugar para permanecer firme hasta el fin. Y eso lo tenemos por medio de este libro. Vayan conmigo al capítulo 1, versículo 1. Sugel habló de que seguía siendo amigo de Miguel porque no utilizó el texto de Miguel. Bueno, Sugel utilizó mis textos. No sé si va a ser mi amigo después de esto. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días, hermanos, y estamos viviendo los últimos días, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien se hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Hermanos, este texto está diciendo que Dios habla, y eso es escandaloso en sí, de que un Dios santo habla a pecadores. Eso debe de llevarnos a una adoración inmediata de que Dios nos habla, de que se acerca a nosotros condescendientemente. El Dios trascendental se hace cercano con nosotros porque habla a nosotros. Y dice que habla desde hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras por medio de los profetas. Pero en estos últimos días, en el tiempo que vivimos ahora, habla de una forma más clara, habla de una forma que es más contundente, habla de una forma que es más cercana, habla por Hijo. ¿Quiere que lo haga evangelístico el mensaje? Aleluya, habla por Hijo, hermanos. Habla por medio de su Hijo Jesucristo. Se ha revelado en la persona del Señor y nos dice que es el resplandor de su gloria. ¿Qué está diciendo? Si vemos a Cristo, vemos al Padre. Vemos a Dios. Y hay una porción aquí que está en Colosenses también similar, y sostiene todas las cosas por la palabra.
Hermanos, para llegar a la meta, no podemos tomar esta actitud de que triunfalista, yo voy a llegar porque yo soy, como diría un mexicanito, ¿verdad? El mero macho. Mero, mero. No, hermanos. Ese es lo peor que puedes hacer. Tienes que tomar una actitud de humildad, de deficiencia, de saber que eres un pecador, pero saber que el Señor sostiene todas las cosas. Él es suficiente para sostenerte a ti, para tú llegar a la meta. ¿Y lo sostiene por medio de qué? Por medio de la palabra. ¿Qué está diciendo en el texto? Él habla por su Hijo. La palabra sostiene. Así, ¿quién nos sostiene? El Hijo nos sostiene. Cristo nos sostiene. Necesitamos creer que Él es el ancla, el sostén que nos va a poder llevar hasta la meta. En Colosenses habla de que por medio de Él todas las cosas fueron creadas. ¿Saben el texto que estoy hablando, verdad? Y luego dice, Él es cabeza de la iglesia. ¿Sabes lo que está tratando de decir Pablo? Él está diciendo, en Él, su palabra sostiene todas las cosas y creó todas las cosas. Así que iglesia, Él te va a sostener. Cuando vemos esa silla que usted se está sentando, es sostenida no por las leyes físicas de la ciencia, es sostenida porque Cristo sostiene todas las cosas. Y el mundo funciona porque Él habla y todo es sostenido. Y si Él sostiene todas las cosas, la ciencia nos debe ayudar a decir, si todo se mantiene en este orden y todo se sostiene, Él puede sostener mi vida. Puede sostener la iglesia, va a sostener hasta llegar hasta la meta. Porque Él es mucho mejor. En la iglesia me molesta, hermano, yo sufro muchas veces, me molesta mucho en mi iglesia. Me hacen chistes. Dicen que yo digo mejor. Estoy tratando de hablar así un poquito más colombiano, mejor. Tenemos que creer lo que es mejor que los ángeles. ¿Qué quiere decir con los ángeles? Los ángeles en el Antiguo Testamento trajeron muchos mensajes, pero Cristo trae el mensaje completo. Él es el mensaje. Así que creemos que Él es mejor. En el año 2006, cuando era un nuevo pastor, estaba en un equipo pastoral, fuimos a tomar una clase de la carta a los Hebreos que iba a dar el doctor D.A. Carson. Podría ser el erudito del Nuevo Testamento más respetado en el mundo en estos momentos. Yo estaba emocionado, iba a tomar una clase con D.A. Carson, pensaba que iban a haber 300, 400 personas, no sabía, era mi primera oportunidad. Cuando llego éramos menos de 30 personas. Yo estaba como un niño en un sitio de golosinas. Y me siento, abro mi cuaderno. Yo había tomado días de vacaciones, yo ese tiempo estaba trabajando y era parte de un equipo pastoral de la iglesia que pertenecía. Me pongo así a escuchar. Doctor Carson llega, abre su Biblia y dice, vamos a estudiar la carta de los Hebreos. Y este es el mensaje principal de la carta de los Hebreos. Y yo pienso que va a decir algo bien profundo, algo así que va a transformar así de momento mi vida, que me iba a erizar los pelos. Y él dice, el mensaje de la carta de los Hebreos es que Jesucristo es mejor. Y en ese momento, gracias por decir amén, los 2 o 3 convertidos que tenemos. Y en ese momento, como que yo dije, eso es todo. Yo esperaba, a veces nos ponemos demasiados teólogos que queremos que todo sea complicado y perdemos la belleza de la sencillez de las Escrituras, de su amor, de su cercanía. No estoy diciendo que seamos simplistas, pero que disfrutemos mensajes tan simples como eso, que se ha convertido en un ancla para mi vida, hermanos. Creer que Jesucristo es mejor. Y Él no es mejor en un sentido como que hay una competencia cercana. Si fuéramos a las Olimpiadas, Jesucristo sería el único que cualificaría a las Olimpiadas. No hay nadie que se acercaría a ningún nivel, no hay una competencia. A veces la palabra mejor puede decir como que, bueno, es mejor, pero hay algo que me gusta un poco más.
Por ejemplo, hay gente que le gusta la música clásica, que yo entiendo que es mejor. A mí me gusta más la música de los 80. Y yo sé que la música clásica es mejor, pero prefiero la de los 80. O el café. La gente, bueno, yo me tomo el café de esta forma. No, hermanos, hay preparaciones de cafés superiores, pero si a ti te gusta un café ahí porquería, pues tómatelo. No hay problema, no hay problema. Pero hay preparaciones superiores objetivamente de café. En esto no hay competencia, hermanos. Jesús es supremamente mejor. No hay nada que se compara a Él. No hay nada que sea cercano. Hermanos, y con los años, más y más y más, esta verdad ha sido un ancla en mi corazón. En la autocompasión. Jesucristo es mejor que la autocompasión. Cuando tengo la tentación de jactarme, Jesucristo es mejor. Cuando la lujuria me trata de acechar, Jesucristo es mejor. Cuando gloriarme en mis logros, Jesucristo es mejor. La religiosidad, Jesucristo es mejor. Es mejor que mis amigos, es mejor que el entretenimiento, hermanos. Y aunque no lo crea, es mejor que mi familia. Jesucristo es mejor. Y tenemos que creer eso en este mundo individualista, posmodernista, y creer lo que la Biblia dice. No es acerca de que Él es mi amiguito cuando me conviene. No, hermanos, Él es un ser supremo, el cual merece toda gloria, adoración y rendir nuestras vidas a Él. Y una pregunta que tenemos que hacernos es, si Jesucristo dice este libro en el versículo 1-2, que Él habla, dice que en este tiempo habla por hijo, una pregunta que tienes que hacerte es cómo habla. Porque si quieres escucharlo, debes saber cómo Él se comunica. Y quizás en ocasiones hemos adoptado formas cuestionables de cómo Él habla en nuestras vidas. Y tenemos que buscar la forma principal que Él habla. Él habla principalmente, hermanos, no principalmente, supremamente por este libro. Se ha revelado por este libro. Cada parte de este libro es la revelación del Logos, el verbo que se hizo carne. Que no es un acto académico, hermanos, es algo que hace algo en nuestras vidas. Se encarnó para traer salvación. Y si van conmigo a Hebreos capítulo 3, verso 6, parte del texto que leyó Greg, yo voy a tratar de proponerles a ustedes la forma principal que Dios nos habla por medio de este libro. Él habla de diferentes maneras, pero creo que voy a presentar lo que pienso que la Biblia presenta como la forma principal que en nuestras vidas debe estar inclinada a escuchar la voz de Dios. Porque si Jesucristo es mejor y Él habla, ¿me están siguiendo hasta ahora? Queremos saber cómo Él nos habla. Hebreos 3:6 dice, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Y queremos preguntarnos, ¿cómo puedo retener firme hasta el fin esta confianza? Si tú estás leyendo este texto, dice que tengo que retener firme hasta el fin la confianza y tener esta esperanza. ¿Cómo hago esto? Verso 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. ¿Cómo podemos llegar hasta el fin? ¿Cómo podemos completar la carrera con confianza? Oyendo su voz y no endureciendo nuestros corazones. Y debemos de inclinar nuestros oídos a escuchar y entender que si escuchamos la voz de Dios es un milagro. Y no tomarlo por sentado o ligeramente. Y lo que quiero proponer es que Dios habla por medio de nuestros tiempos devocionales. Dios habla grandemente por nuestros tiempos de comunión con los hermanos. Nuestro estudio personal de la palabra es vital. Pero una forma que Dios ha diseñado es que cuando estamos en el templo, y el templo no son las paredes, el templo es la iglesia reunida en cualquier lugar, Dios habla de una manera especial cuando la palabra de Dios es predicada. ¿De dónde yo saco esto? Este texto sale del Salmo 95 y el Salmo 95 era el llamado a la oración del pueblo judío. Cuando se reunían leían el Salmo 95. Así que está de una forma explícita que cuando nos reunimos mantenemos nuestros oídos abiertos.
a escuchar la voz de Dios. Hermanos, venimos a conferencias súper. Cuando vaya el domingo a su iglesia, esté inclinado a escuchar la voz de Dios. Dios está aquí, hermanos, pero Dios promete estar de una forma especial cuando su pueblo se reúne en el lugar que estamos llamados a adorarle. La persona que mejor puede predicarte el evangelio no es Piper, no es MacArthur, no es ninguno que esté en línea, es tu pastor en tu iglesia local. Ustedes nunca se han dado cuenta que Piper, MacArthur, ellos dan cantazos fuertes. Y todo el mundo, qué bueno. Paul Washer, santo. Cuando se pone así a dar golpes fuertes. Y tu pastor hace una aplicación específica para tu iglesia local porque conoce a la congregación y ve una dirección pecaminosa y todo el mundo, ya está hablando de mí, está hablando de mí. Aplícatelo. Si está hablando de ti, aplícatelo. Porque Él tiene autoridad sobre tu vida. Piper MacArthur no tiene ninguna. Es fácil escucharlos. Y no estoy diciendo que no los escuchemos, pero nuestra inclinación, tú no debes estar diciendo, ay, me gustaría estar en Bethlehem cuando Dios te ha llamado en algún lugar en Texas, en Alabama, en Luisiana. Me gustaría estar en Grace Church escuchando. Si Dios no te ha llamado a ese lugar, tu corazón se va a endurecer allá. Si Jesucristo es mejor y habla por medio de su palabra, abrazamos la predicación en el día del Señor, domingo tras domingo, porque la palabra de Dios es suficiente. Pensemos algo, hermanos. Gloria a Dios, tenemos estos libros en nuestras casas. En casa yo no sé la cantidad de Biblias que hay. Hay Biblias de estudios, hay Biblias temáticas, hay Biblias de todo, hermanos. En Puerto Rico decimos que ni botándolas se acaban. Hay Biblia, es una bendición. Pero la gran parte de la historia de la iglesia, los creyentes no han tenido esto en su casa. ¿Y cómo fueron sostenidos? ¿Es que nosotros tenemos una ventaja que ellos no tienen? En cierta forma sí. Pero la promesa es sostenernos hasta llegar a la meta. Y el Señor sostuvo a los creyentes generación tras generación tras generación por medio de la fiel predicación de la palabra del Señor por hombres imperfectos que predican la perfecta palabra de Dios. Así que cuando vamos el domingo a la iglesia, hermanos, vamos así. Voy a escuchar a Dios hablar. Yo le digo a la congregación que tengo el privilegio de servir que el problema que ellos tienen es que Dios les habla por medio de un hombre que tiene frenillo y habla un poco enredado. Pero Dios les va a hablar. Si creemos, y algo increíble, hermanos, es que la palabra de Cristo, que es mejor, nos permite acercarnos a Él. Por eso es que queremos tener nuestros oídos abiertos. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudan ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios es suficiente para hacer todo esto en nuestras vidas. Pero a veces ese texto, Hebreos 4:12 y 13, lo sacamos y no sabemos en medio de lo que está. Y justo antes está hablando de entrar en el reposo. Y justo después está diciendo que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Y en el medio está esta frase sobre la palabra de Dios que parece que no hace sentido que está ahí. Él está hablando sobre entrar al reposo y luego decir que podemos entrar confiadamente. En el medio pone ahí como que de momento la palabra de Dios es todas estas cosas. Es porque es la palabra de Dios la que nos va a permitir entrar al reposo. Es la palabra de Dios en nuestras vidas al ver el evangelio que está revelado en ella que nos permite entrar confiadamente al trono de la gracia. La palabra de Dios es suficiente para lo que tú y yo necesitamos, hermanos, que es la presencia de nuestro Señor. Así que para terminar la carrera, escuchamos a Jesús, que es suficiente para anclarnos en la verdad. Y no es solamente un concepto, hermanos, tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Punto número 2, vamos a ver la certeza de la fe.
nos permite terminar. Y vamos a brincar al capítulo 11. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todos sabemos las múltiples formas que este texto ha sido abusado. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no veo un Porsche, pero lo creo. Eso no es lo que habla este texto. Este texto es la certeza de que, de la promesa que hemos visto en los primeros 10 capítulos, de que Jesús es mejor y nos va a permitir llegar hasta la meta. Él acaba de decir en el capítulo 10, tengan cuidado de que no abandonen la fe, pero yo tengo confianza que ustedes terminarán la carrera. Y él está diciendo, ¿por qué? Por medio de la fe. Y ahí va a esta lista que se llama, la gente le dice el Salón de la Fama de la Fe, y a mí no me gusta ese nombre. Porque es un poco católico, es como decir ellos son superiores a nosotros. Para mí que esa lista está ahí para decirnos, hombres pecadores con debilidades llegaron a la meta, así que tú puedes llegar también. Abraham, cada vez que estaba en peligro, ¿qué hacía? Entregaba a la esposa. Cógela para ti, cógela para ti. Y llegó a la meta. Habla de Sansón. Imagínense ustedes, y llegó a la meta. Así que si ellos pudieron llegar, nosotros podemos llegar. Miren estos nombres. Si alguien me dice quién es esta lista de nombres, le voy a dar algo que le den la gente de la conferencia. Yo soy parte de la conferencia, así que. George Clinton, Elbridge Gerry, Henry Wallace, quizás por este último algunos lo sepan, Spiro Agnew. No te me pongas tan espiritual. Es lista de vicepresidentes de Estados Unidos. Gente que lograron altas posiciones de poder. No los podemos nombrar. Hermanos, se van a olvidar de nosotros. Quizás alguien se acuerde de Miguel Núñez de aquí a 100 años. Quizás Sugel, el dúo dinámico. Tiremos a Otto Sánchez ahí, los jinetes del Apocalipsis. El punto es que pocos seremos recordados, hermanos. Al final de Hebreos 11 es interesante porque en el verso 32 dice, ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Samson, Jefte, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reino, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cejaron bocas de leones. Yo imagino en el cielo Daniel diciendo, chico, pero ponme ahí. Pusiste una referencia a mí, pero no me pusiste. Pero el punto no es que tenemos que estar nuestros nombres en la lista porque seremos olvidados, porque al final nadie nos va a recordar. Quien será recordado es el mejor. Jesús es mejor. Jesús es mejor. Y la certeza de la fe en Él nos permite terminar. Ponemos nuestra fe en Él. Y por eso Hebreos capítulo 12 termina diciendo, puesto que tenemos en derredor nuestra gran nube de testigos, todos esos creyentes que llegaron a la mesa, nos están animando. Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos, hermanos, con paciencia. Por eso no puedes llegar a la milla 13 y decir, yo voy a acabar esto. La carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Para Jesús fue suficiente poner su mirada en el gozo que estaba por delante. ¿Qué el texto nos dice que pongamos nuestra mirada? En Jesús. Él puso su mirada en el gozo y nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús. Yo le llamo la cadena del gozo. Él estaba en el gozo de la gloria futura. Nosotros tenemos el gozo de la gloria futura en Cristo. Lo miramos a Él. Vemos su hermosura, su belleza, su majestuosidad.
su perfección, su santidad, y ponemos nuestra mirada en Él para terminar la carrera. Yo he hecho esta ilustración muchas veces, no la tengo en mis notas. Una vez yo ayudé a una persona a coger un medio maratón para que lo hiciera en un tiempo. Esa persona quería coger el medio maratón en menos de 2 horas, y en aquel tiempo para mí coger un medio maratón en menos de 2 horas era fácil. No en este momento, en aquel tiempo. Y estábamos corriendo y a la milla 7, 8 la persona se empezó a sentir cansado y uno tiende a querer pasar el caso. Y yo le dije, yo me pongo delante de ti, sígueme. Mira, solamente mira mis pies y sígueme. Y por 4 o 5 millas la persona detrás de mí cogiendo y logró llegar a la meta. Puso su mirada simplemente delante de lo que estaba delante de él. Y algo que me encantó fue que estábamos llegando a la meta y en mi mente pensé, no, le voy a ganar. Uno siempre competitivo. Pero yo hice esto, la persona estaba delante de mí, yo hice esto, dejé que pasara y cruzamos la meta a la misma vez. Ponemos nuestra mirada en aquello que nos va a ayudar a llegar a la meta. ¿Usted sabe cuál es el problema? Que muchas veces nuestra mirada está en otros gozos. Le voy a ser sincero, para mí muchas veces mi mirada está en la próxima vacación. Tengo que llegar a la próxima vacación. Tiene que estar puesta en Jesús para poder terminar la carrera. Para terminar la carrera, escuchamos a Jesús, que es suficiente para anclarnos en la verdad. Punto número 3, hermanos. Entonces, por medio de eso tenemos que buscar la santidad. Que Él dice, despojémonos del pecado. Este libro es suficiente para despojarnos del pecado. Hace unas noticias atrás, el nuevo speaker de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se descubrió un video de él que resultó escandaloso acerca de una ceremonia de su hija de 13 años en aquel tiempo, comprometiéndose a vivir en pureza sexual. Y eso se convirtió en algo escandaloso. Y quizás yo no utilizaría esa metodología que él utilizó, pero hermanos, debería ser de celebración en lugar de escándalo. Padres animando a sus hijos a caminar en pureza sexual. Y Hebreos 12 nos dice que sufrimos para ser corregidos. Hebreos 12:7, hermanos, cada vez que sufrimos tenemos que mirar y ver, Señor, ¿qué tú estás haciendo por medio de esto? Hay diferentes tipos de sufrimientos. Hay sufrimientos que nos buscamos nosotros por nuestro pecado. Primera de Pedro, capítulo 2, nos dice a llorar para maternidad. Pero si es un sufrimiento que viene por las razones del mundo caído, simplemente porque otros pecan contra nosotros, dice que pues, es la corrección de un padre que nos ama, porque un padre que ama disciplina a sus hijos. Y luego de eso, en el verso 14 del verso 12, del capítulo 12, nos dice que busquemos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, no podemos hacer el tema de la suficiencia de las Escrituras un tema simplemente académico. Tiene que convertirse en un tema de adoración, donde nuestras vidas responden al Señor. Si Él ha hablado, es suficiente para ayudarnos a caminar en santidad. Y debe ser la búsqueda del creyente, porque estamos anticipando lo que un día seremos. Ayer Fabricio leyó lo que podría ser mi texto favorito en la Biblia, primera de Juan 3, 1, 2 y 3. Lo veremos tal cual es. Qué poder, ese es nuestro futuro, hermanos. Ser como Él. Yo quiero empezar. Hay alguien que dice, bueno, si cuando lo vea voy a hacer con Él, yo espero que me cambie ya. No, yo quiero desde ya. Yo quiero que el trabajo, el poder que va a cambiarme ese día, comience ya a transformarme para que en ese momento el trabajo sea menos. Porque quiero ser más como Él diariamente, hermanos. Y eso nos debe llevar a una respuesta en adoración y agradecimiento a Dios. Verso 22 nos dice que estamos ahora en el monte Sión y es una ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y dice la asamblea general. Esa palabra asamblea general está mal traducida, debería decir una asamblea gozosa. Hermanos, el evangelio, la verdad de que nuestros pecados han sido perdonados en la cruz del Calvario, la verdad de esta santificación que Sujel habló, que va siendo progresiva y va cambiándonos y va salvando de nuestros propios pecados, debe tener una
influencia en nuestras vidas, que se debe ver una vida de celebración y agradecimiento. Yo no sé qué nos pasa a veces los reformados o aquellos que creen en la doctrina de la gracia, como usted quiera llamarle, que parece que nos acaban de matar el gatito. Vivimos como agriados, como que molestos con todo el mundo, queremos pelear con todo el mundo. Y está bien que tengamos y defendamos la verdad, mis hermanos, que al final del día no digan, ese hombre batalló con todo el mundo, sino que ese hombre gozosamente sirvió al Señor. La palabra del Señor es suficiente para crear gozo en nuestras vidas y celebración. Y para terminar, poder completar la cajera, escuchamos a Jesús, que es suficiente para anclarnos en la verdad. Punto número 4, hermanos, tenemos que recordarnos la verdad. Yo creo que el libro de los Hebreos nos ha traído a esto que queremos ver. Número 1, Él es mejor. Y porque Él es mejor, tenemos cercanía con Él. Y eso nos lleva a esta fe que nos va a ayudar a terminar la cajera. Y para terminar la cajera, deseamos crecer en santidad. Y para que todo eso funcione, no podemos olvidar la verdad. Por eso este libro es importante en nuestras vidas, hermanos. Por eso Deuteronomio 6 debe gobernar nuestras familias, donde estamos constantemente, la palabra del Señor en nuestros corazones, instruyéndola a nuestros hijos en el día a día. La palabra dice que el pecado nos envuelve fácilmente. Y en el verso 12 del capítulo 13, vamos a empezar en el verso 7, dice, acuérdense de sus guías, que le hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitemos su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia. Acuérdense de sus guías. ¿Por qué acuérdense de sus guías? Porque ellos le enseñaron la verdad. Ellos fueron los que practicaron Hebreos 3 y le predicaron la palabra del Señor. Y termina hablándonos nuevamente de la inmutabilidad de nuestro Señor. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermanos, creemos en la suficiencia de las Escrituras porque Él no cambia. Porque si yo leo aquí que dice que Él es suficiente para transformarme, yo lo creo. Yo no digo, es que yo soy así. Mi abuelo era así, mi bisabuelo era así. No, hermano, es una cadena generacional. No decimos, creemos que es suficiente para transformarnos y creemos en el poder de su palabra. Y necesitamos esto, hermanos, en el día a día. Día a día tenemos que dejar y permitir que la suficiencia de las Escrituras trabaje en nuestro corazón. Y día a día morimos a nosotros, así como el Señor murió por nosotros. Verso 12 del capítulo 13, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando su propio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Oh, hermanos, lo que el autor de los Hebreos nos está diciendo para cejar es, el Señor fue humillado, fue sacado fuera de la ciudad como algo que era descartable. Fuera de la ciudad se sacaban los sacrificios del día de expiación, como que eran llenos de pecado. Así fue sacado nuestro Señor fuera de la ciudad, fuera de Jerusalén. Y nos invita a nosotros a sufrir junto a Él, a salir fuera de la ciudad junto a Él. Lo que significa es, hermanos, que porque creemos este libro, lo seguimos a Él. Y estamos dispuestos a morir por nuestras preferencias, lo que deseamos, a nuestros sueños, por seguirlo a Él. Oh, hermanos, cuando vemos este libro como suficiente, sometemos nuestras vidas a Él. Y comenzamos creyendo que Jesús es mejor. Quizás Dios te está llamando a considerar en este momento de mi vida qué es mejor que Jesús. ¿Qué considero que es mejor? ¿Qué me emociona más que Él? Para que cuando lo veamos a Él como supremo, como aquel que habla, podamos someter nuestras vidas en el día a día, en las cosas pequeñas,
La mayoría de nosotros pensamos que vamos a hacer cosas grandes en algún momento. La mayoría de nosotros, hermanos, viviremos, predicaremos el evangelio y moriremos y seremos olvidados. Donde damos gloria a Dios en las cosas pequeñas que nadie nos ve. Y necesitamos creer la suficiencia de las Escrituras para que entonces seamos llamados a vivir vidas que reflejan la gloria de aquel que nos ha salvado. Así que, hermanos, creamos las Escrituras, creamos que es suficiente y sometamos nuestras vidas a Él para terminar la carrera, hermanos. Y no puedo esperar el día que nos veamos en el cielo. El hermano del sombrero cowboy, te quiero ver en el cielo. Nos veamos allí, nos abracemos y dijimos, llegamos a ver a nuestro Salvador, a ver a nuestro Creador y juntos glorificar a Dios por una eternidad. Oremos, Señor, gracias por tu palabra que es suficiente. Te pedimos que nuestros corazones sean afianzados en ella y que creamos la verdad de que ella es suficiente para transformarnos y hacernos más como tú, para que nuestras vidas reflejen la gloria de la cruz, que tú diste tu vida por nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.